Hola, cinéfilo. Sé que muchos de ustedes están aquí porque nos vieron la semana pasada y sabían que hoy estaría nuevamente en nuestro programa la directora de televisión y cine Magda González Grau, máxima responsable de muchas obras que han impactado en nuestra población y nos han puesto a pensar, y quien en los últimos tiempos ha movilizado a una gran parte del público con su serie televisiva Calendario. Ojalá Martica logre sacarle alguna información sobre la tercera parte o tercera temporada, como se dice ahora, aunque sé que eso va a ser un poco difícil. Si eso sucederá o no, solo podrás saberlo si te quedas en sintonía con nosotros. Y recuerda que al finalizar la entrevista, Joel del Río va a comentar otra de sus películas del momento en el ámbito internacional, como ha venido haciendo en los últimos programas. Disfruta. Buenas noches, momento de la entrevista en Te Invito al Cine. Nosotros esta semana continuamos conversando, continuamos aprendiendo con esta visita de la realizadora Magda González Grau. La semana pasada yo les decía, vamos a estar conversando con una de las más importantes realizadoras del audiovisual en nuestro país y yo le vuelvo a dar las buenas noches. Y le vuelvo a dar las gracias a Magda por permitirnos estar una semana más conversando y aprendiendo de todo cuanto nos tiene que decir en relación con su historia y con su trabajo. La semana pasada nosotros estábamos hablando con Magda, digo para hacer a manera de recuento, estábamos hablando del proceso de filmación, estábamos hablando del trabajo con los actores y Magda como que un poco revelaba, sí, me gusta mucho trabajar con los actores, pero disfruto el proceso de creación en sentido general, que significa filmar y hacer un audiovisual desde que se gesta un guión hasta que se le entrega a la persona que lo va. Fue así exactamente sus palabras. Entonces, yo creo que esto es un punto de partida bueno para introducir un tema. Y digo introducir un tema porque es la primera vez que lo vamos a tocar en el programa. Magda es una realizadora que ha trabajado mucho en la televisión. Ha trabajado mucho ese concepto, ese género, me dirás, que es el telefilme. El telefilme. Y entonces a mí me gustaría, porque Magda tiene una importantísima y vasta obra de dramatizados, filmados para la televisión, como se les llama, telefilmes, y entonces yo quiero que ella nos hable conceptualmente de eso. Sí, mira, cuando fuimos a hacer la película, porque ellos eran mis amigas, yo decía, bueno, no, pero esto es una película. Bueno, ¿y en qué me voy a diferenciar de lo que he hecho hasta ahora en los telefilmes, telecuentos, teleteatro? Porque yo pienso que independientemente de que sea para un medio o para otro, hay que filmar igual. Es decir, eso de que no, porque la televisión usa más los primeros planos. Entonces siempre pienso en escenas matrimoniales de Bergman, sí, claro, que casi todos son planos, primeros planos, planos medios. Entonces eso no es cine, eso es televisión. No lo creo. Y entonces, ¿por qué no podemos hacer en la televisión también planos grandes, con grúa? Porque se utiliza toda esa maquinaria de rodaje igualito. Si lo lleva el guión. Si lo lleva. Si lo lleva el guión. Ahora están de moda los drones
que yo, por ejemplo, en calendario no usé drones porque dije, no, es demasiado, ya me pareció un camino muy trillado, que son súper planos, ¿no? Entonces, yo pienso que la ficción, es decir, porque no es lo mismo hablar del noticiero o hablar Claro. de un programa como este, que es de entrevista, no, esto es televisión, ok, pero la ficción, ese límite entre cine y televisión casi no existe. Es decir, tú trabajas para una obra, tú diseñas una apuesta, haces un guión técnico para una obra, ya se vaya a exhibir en televisión o se vaya a exhibir en cine. Entonces, cuando empecé porque yo era mis amigas, dije, yo voy a hacer exactamente lo mismo, contar historias, que es lo que he hecho siempre. Claro. ¿Cómo la cuento? Era una historia, además, porque yo era mis amigas, era una historia bastante íntima, no tenía exteriores y grandes planos, era todo en una casa. Y yo dije, lo voy a hacer exactamente igual. Es decir, lo que lleva, si lleva un plano general, es un plano general. Si lleva un primer plano y un primerísimo primer plano, es lo que lleva, lo que te dice la historia. Es decir, ese tema de los encuadres es una discusión que me parece árida e inútil. Se hace válido en tanto uno se apropia o para contar esa historia, yo me imagino, de lo que dramatúrgicamente te funcione. Son recursos. Con las herramientas del lenguaje Es que son recursos Son del recursos. lenguaje audiovisual, cinematográfico, que tú pones en función de una dramaturgia. de una dramaturgia que en este caso va a ser exhibida en la televisión. Exactamente, es Ya. exactamente lo mismo. Entonces, yo aprendí muchísimo con los telefilmes, es decir, es lo que más he hecho. Sobre todo aprendí que cada historia es un reto, porque ni puedes iluminarla igual, ni puedes vestirla igual, ni puedes, el tono de los actores no puede ser igual. Todo eso me fue preparando para Yo me después imagino que hacer. tiene que haber sido también un ejercicio de entrenamiento importantísimo. Total. Ya cuando yo hice, porque yo era mis amigas, yo decía, es la obra que, todo el mundo decía, ópera prima. Digo, sí, ópera prima en edad de retiro. Entonces, Sí, claro. pero agradezco muchísimo todo ese trabajo porque me dio más seguridad a la hora de asumir Vamos una a cosa. recordar títulos importantes así, a ver, que todos son importantes, Sí. ok, pero vamos a recordar, porque yo estaba revisando la filmografía, la obra de Magda, y entonces tropecé con un título como Clase Magistral que a mí me parece que lo estoy viendo, que lo vi ayer. Y entonces quisiera para ti y compartir con los espectadores títulos así que por experiencias de trabajo, por resultados finales No, mira, Clase Magistral, por ejemplo, el reto ¿cuál era? Que era el mismo set todo el tiempo. claro. Yo había visto esa obra de teatro en Colombia, cuando estuve en Colombia, lo había visto con una actriz, Fanny, no me acuerdo el apellido, que no se parecía para nada a María Cala, pero venía con la obra, me encantaba ese tema de la ópera y la vida de María Cala. Y entonces lo hice aquí con Susana Pérez y trabajamos muchísimo. Y la cosa era hacer entretenido algo que tenía que ver, un tema, como la ópera, que es un tema de élite, que todo el mundo no gusta de un área operística, a pesar del esfuerzo que ha hecho de La Gran Escena y Bravo, etc. Y además, eso de que era en el mismo set. Por tanto, el fuerte estaba en cómo hacer una apuesta que fuera atractiva y sobre todo en lo que pasaba en el set. ¿Cuáles son, digamos, esos resortes o mecanismos que operan en ti para elegir el actor, por ejemplo, que lo va a asumir, o los actores? O sea, ¿tienes actores que te gustaría verlos en ese proyecto o tienes a ese proyecto y entonces empiezas a pensar en actores? Cuéntame cómo es más o menos este proceso. Primero es el proyecto. Lo primero es el proyecto, para ti. Ya, claro. Después empieza a ver a visualizar cuáles son los actores que servirían, que tienes ahora mismo a mano y hay veces que no hay que hacer casting, pero la práctica del casting para mí es muy sana. Es importante. Fundamental. En calendario todos fueron a casting, Pasaron. desde Amalia hasta el último actor, excepto los padres de los muchachos. Ya a la vez que estaban elegidos los muchachos,
Yo decía, bueno, fulano se parece, me encantaría trabajar con ella, ¿quieres venir a ser un padre? No sé qué, que a lo mejor tenía 2 escenas, 3 escenas. Y entonces todo el mundo realmente fue muy generoso conmigo y vinieron grandes actores que a veces tienen 2 escenas, 3 escenas, pero que están en calendario, Sí, y agradezco muchísimo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y que además las escenas que hacen las hacen de manera brillante. Pero el casting es importante, es decir, en calendario yo tenía para cada personaje 5 o 6 propuestas. Se lo llevaban mejor, el que mejor hiciera casting. Me acuerdo que tenía actores que yo decía, este personaje va a ser para fulano. Y en el casting fallaba. Bien. Y entonces se lo ganaba a otro. Y yo pienso que el casting es una competencia y el que se lleva el oro, se lleva el oro. Se lleva el oro, sin Entonces, dudas. eso sí hay que respetarlo. Eso realmente es un proceso, yo me imagino que a veces puede ser hasta desgarrador, pero imprescindible, sobre todo en una obra como la que nos ocupaba al inicio de la conversación, como Clase Magistral, No, eso fue... donde dramatúrgicamente todo cae sobre las espaldas de una actriz con su talento y que además no cantaba ni en la ducha. Sí. Ni en la ducha. Ella me daba mucha gracia. Ella me decía, "Imagínate, yo no canto ni en la ducha." Pero bueno, investigamos. Hay que investigar. Muchísimo el personaje, a la hora de vestirla, su preferida eran las perlas, detallitos que van conformando de adentro para afuera y de afuera para adentro, construyendo un personaje. Yo pienso, porque Magda realmente, tal y como yo decía, tiene una obra vasta de trabajo en el telefilme, en dramatizados, en sentido general, y por un problema de tiempo nos es muy difícil. Sí, pero mira, puedo hablar, por ejemplo. mira, Puertas para mí fue una experiencia tremenda con Silvia Águila. Silvia Águila, por favor, extraordinaria, y además un guión muy, muy interesante y que siempre emocionaba. Añejo 5 siglos, me encantó hacerlo, un cuento de Marilena Ayana. Y tienes adaptaciones con Onelio, Jorge Cardoso, de obras de Onelio, maravillosa. Caballo de Coral. Caballo de Coral, que me decían, no vas a poder hacer Caballo de Coral porque Caballo de Coral es un cuento que no se puede ir al audiovisual. Y la misma persona que me dijo, no lo vas a poder hacer, después me dijo, lo lograste. Con Patricio, que además siempre fue muy de Onelio. Jorge Cardoso era amigo, conocedor. Son cosas que hay que disfrutar y construir. Es decir, si Patricio conocía a Onelio Jorge, era el personaje, el actor ideal para hacer ese personaje. Y así. Hay temas que evidentemente te interesan puntualmente y que me gustaría conocer. Evidentemente el tema femenino. Lógico. Lógico, por supuesto, desde la perspectiva de una realizadora, de una artista, mujer. Y entonces encarar esas realidades yo creo que ha sido una de las cosas más interesantes de la obra de Magda. Yo pienso que el director tiene que saber de lo que va a hablar. ¿Y de qué más puedo saber yo que de la feminidad? Es decir, yo soy mujer, yo pienso como mujer, yo actúo como mujer, entonces, pero fíjate, es interesante porque con todo este tema de la violencia sobre la mujer, de la discriminación, las tantísimas aristas que hay que a veces hasta tener un aprendizaje en ese sentido, porque a veces creyendo que estás haciendo lo mejor en favor de un tema, haces todo lo contrario si no conoces bien las intríngulis de ese tema. Claro. Entonces, me he acercado muchísimo yo al principio yo decía que yo no era feminista, porque me habían metido en la cabeza que feminista porque era hay esquemas con respecto al concepto. No, sobre todo porque era a veces una cosa demasiado radical. No, yo soy militante. Mujer. Y además hay un tema también de victimización. A mí no me gusta victimizarme. Claro. Pero yo después entendí lo que era el feminismo y sí puedo decir ahora con toda propiedad que sí soy feminista. Pero hay que trabajar los temas todos con responsabilidad, sabiendo y ahí lo que es estás donde haciendo. sale la maestra, porque siempre hay en medio de abordar todos estos temas, devenidos obras, trabajados desde la perspectiva de la realizadora, siempre hay
también, no es que sea la única, una voluntad educativa. Sabes que... Bueno, acuérdate que empezamos diciendo que yo quería ser maestra. Por eso, y es algo que está en la vocación y que de alguna manera eso persiste después de tantos años, Ha estado siempre. Ahora con calendario fue más todavía porque conformar ahora mismo un equipo de realización está difícil. No siempre están las personas que tú querrías. Claro. Pero si descubres que hay un muchacho joven que quiere aprender, que quiere en una cosa tan difícil como la cámara, el foco, que ahora en la óptica moderna es indispensable, bueno, consulto, lo cogemos, esto se va a convertir en una escuelita, no le importa, porque tiene ganas de hacer, tiene ganas de aprender, vamos a coger. Y entonces a veces se convertía el proceso de rodaje en una escuela. Y, por ejemplo, esto del foquista lo estoy diciendo porque sucedió. Porque fue real. Y entonces, cuando se equivocaba el foco, no, ya yo voy a renunciar. Y no, tú no te vas a renunciar nada, porque si no lo hiciste ahora, pero lo vas a hacer. Y terminó siendo excelente foquista y además pudo coger la cámara. Eso de la superación personal, cuando se tienen ganas, cuando se tiene una cualidad humana y talento, siempre ha estado dentro de mis posibilidades como directora, dar esas oportunidades. Hablando de temas, yo estaba pensando también cómo desde lo femenino, desde el tema de la mujer y de todas las cosas que se han abordado, pensando en el proyecto Porque Lloran Mis Amigas, hay mucho de lo social también, y está un poco la historia de Cuba contada a través de momentos importantes del devenir histórico nuestro en esos personajes que son la historia de Por qué lloran mis amigas. A ver, yo soy una directora, claro, pero soy una cubana que vive en Cuba con los mismos problemas que todo el mundo. Y también tengo mis opiniones sobre las cosas que hay que mejorar, las cosas que no deberían existir, conductas, y estoy clarísima de algo importante, el poder que tiene el audiovisual ahora mismo sobre las grandes masas. Entonces, sí, el referente si tienes ese poder en la mano, si puedes contar historias que digan algo, que a través de la emoción se llegue a una reflexión, a un razonamiento de no debe ser por aquí, debe ser por acá, sin dar recetas, porque la gente está harta de recetas. Yo creo que eso es lo mejor que yo puedo hacer como ser humano, como cubana y como revolucionaria. Lo que sé hacer, hacerlo bien en función de un resultado que tenga que ver con el mejoramiento de la sociedad en que vivo. Y eso yo creo que ahora con calendario ha sido una satisfacción. Una satisfacción absoluta. Porque el impacto, cada vez que se terminaba un capítulo, lo que yo recibía de por qué trataste este tema, pero qué bien, porque entonces me emocioné. Y yo creo, vaya, con el tema, vamos a poner el tema más álgido que se trató en la segunda temporada, que fue el tema del lesbianismo. Para mí fue un regalo que una amiga que se la da de muy avanzada, que es revolucionaria, que votó por el Código de la Familia, me dice, me chocó el beso de las dos muchachas. Y yo, bueno, pero ¿por qué? No, pero ¿sabes qué? Lo que sí me di cuenta es que yo que creía que no era homófoba, me doy cuenta de que tengo que seguir trabajando en eso. Eso me encantó, porque si lo que yo hago hace que una persona se analice, se replantee su posición frente a un tema, esa es la mejor recompensa, porque realmente se hace, es decir, el audiovisual es una herramienta tan poderosa desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, que, mira, eso fue para mí buenísimo. Y así pasó con muchos temas que se plantearon en calendario y van a pasar ahora con la tercera temporada. Háblame de la tercera temporada, porque se va a acabar el tiempo del programa. Vamos a aprovechar, porque Magda está aquí con nosotros. Va a salir la tercera temporada de calendario y esto está lleno de expectativas y nos puede servir para eso, para dejar como los titulares.
Yo estoy contentísima. Qué bueno. Tengo que hablar de Amílcar, no me queda otra porque Amílcar, primero, él quedó muy satisfecho de la primera y de la segunda temporada. y que un autor, guionista, esté satisfecho de lo que haga Eso el es realizador con su hijo, eso para mí es buenísimo. Fundamental. Y entonces la tercera, yo dije, lo que pasa es que la tercera tiene que terminar arriba. Todo lo que se ha logrado tiene que funcionar para que la gente no diga, bueno, pero ya, si segundas partes no fueron buenas, imagínate la tercera. A ver, eso es un riesgo, pero si se puede asumir y sobrepasar la zona de riesgo. Yo creo que todos los conflictos cierran muy bien. Qué bien. Ahora que estoy reviendo al aire la primera, me doy cuenta de que aquello que pasó en la primera ya llegó a la tercera con una coherencia absoluta. O sea, desde el en punto la de vista. tercera, para decirlo de alguna manera, es el cierre. Es el cierre. Sí, o sea, sí. es... Sí, porque ellos van para la universidad y se crea la diáspora y entonces ya Amalia no tiene sentido No con tiene ese sentido, grupo, está ese claro, grupo de está muchachos. claro. Aunque se sigan viendo, pero ya eso es otra historia. Y realmente lo veo muy coherente. Hay conflictos buenísimos, hay personajes nuevos que se traen incorporan nuevos actores, temas. porque Sí, es que he escuchado por ahí que va a estar Patricio. Patricio como profesor, excelente. Qué bueno, qué excelente. bueno. Y Patricio no había estado antes porque estaba grabando una telenovela, pero finalmente está, porque Patricio, todo el mundo dice que es mi actor fetiche, igual que Omar Ali, pero está. Y todos los personajes, cuando yo veo ahora la tercera y estoy viendo la primera, cómo maduraron esos actores, cómo maduraron los personajes. Qué maravilla, ¿no? Entonces estoy muy contenta. Ojalá le guste al público tanto como le gustó la primera como la segunda, pero estoy disfrutando la edición. Y eso es muy, muy, muy importante. Nosotros tenemos que cerrar y yo te agradezco muchísimo toda esta conversación, todo lo que hemos conversado, estos titulares que para dejar un poco caliente la escena cuando entre Calendario en estreno en su tercera parte, y no quiero que te vayas sin invitar al público a ver una película de tu preferencia, una película que le guste mucho a Magda González Grau. Me gusta un montón. Claro. Me gusta un montón, pero... De pronto una. Mire, voy a caer en el cliché. En el cliché. Que además la deben haber visto. A mí me encanta Casablanca. Bueno, pues mira, nadie me ha dicho Casablanca. Qué bueno. Y nadie o sea, que yo sé que es una película que está en la preferencia de muchísimas personas y por muchas razones. Exactamente. La invitación de Magda González Grau a ver Casablanca, que es una película que siempre. Un clásico. Y yo digo, ya la vi, no la voy a ver más. O digo, nada más que no voy es a ver. Cierto. Mentira, Y uno la ve. completa. Y tiene además a Ingrid Bergman y a Humphrey Bogart y una música que nos hará. Y Paul Henry, que no Y te a lo pide, Paul que Henry. cantando la marsellesa Claro. es un banquete. Muchísimas gracias, Magda, por haber estado aquí con nosotros, y la semana que viene nos volvemos a encontrar para hablar con nuestros invitados en esta sección de la entrevista de Te Invito al Cine. Lamento no coincidir con todos aquellos que están tan ansiosos por ver la película que vamos a comentar hoy. Yo no lo estaba, no me llamaba la atención la obra de este director, y la película particularmente tampoco demasiado por su tema, aunque eso un poco más. En fin, me explico. Se trata de la película Ferrari, así se llama, Ferrari, y está dirigida por Michael Mann. Michael Mann es un director popularísimo desde los años 90 a partir de una serie de thrillers que realizó, entre los cuales se encontraba, qué sé yo, Colateral, Hit, donde unía nada menos que Al Pacino y a Robert De Niro, y tantísimas otras películas, The Insider, muchas. Y eso le creó una reputación de director que sabía llevar cada proyecto a puerto seguro. Y buen director de actores. Esto último sí, no hay quien se lo discuta. Pero vamos a estar hablando sobre Ferrari y sobre lo que Michael Mann le aportó o no a esta historia. Ferrari es la biografía de Enzo Ferrari, aquel hombre el empresario que era el dueño de la famosa marca de coches, ¿no?
de los Ferrari. Y precisamente se concentra, no es una biografía tradicional en cuanto al hecho de que se concentra en el año 57. El momento en que la firma fundada por Ferrari pues está a punto de quebrar por la competencia con Maserati. Los aficionados a este tema sabrán de qué estoy hablando. Yo no mucho, la verdad. Tengo una serie de datos al respecto, pero no soy un especialista en coches de carrera ni de ningún otro tipo. Entonces, el caso es que se concentra en este momento de crisis. Él tiene también una serie de crisis personales con su esposa, su amante, bla, 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 bla. Ese es el tipo de biografía más convencional que uno puede imaginarse. Toman a un personaje público y muestran el conflicto entre su lado público o más conocido y su esfera más íntima o privada. Así las cosas, pues Ferrari es una película que se debate a fuerza de convencionalismo, aunque es entretenida, es agradable. Las escenas de carrera y de autos son escenas de carrera de autos, están filmadas con muchísimo virtuosismo y todo el presupuesto que lleva una película de Michael Mann. ¿Por qué es que a mí no me gusta? Me explico, porque no tiene ningún sentido, eso no es un criterio, decir que a mí no me gusta y que... Explico por qué no me gusta Michael Mann. Y él mismo, a través de una declaración que hizo a propósito de Ferrari y de muchas otras de sus películas, lo ha repetido una y otra vez, que él no cree en el estilo, él cree en la narración, él cree en la historia, en contar una historia y que simplemente encontrar el lenguaje que más se adecue, o se adecue, bueno, en fin, a esa historia. De modo tal que Michael Mann viene a ser como un ilustrador de la historia que está contando, pero teniendo muchísimo cuidado en no tener estilo. Él detesta el estilo porque eso dice que es una payasada del cine europeo, de que no saben qué cosas están contando y entonces hacen figuras de estilo. No sé si uno le va a explicar a Michael Mann lo que significa el cine europeo y el cine artístico, uno no sabría por dónde empezar porque habría tantas cosas que decirle, pero bueno, él es muy convencido de su verdad y se demuestra en Ferrari tanto su absoluta habilidad para contar una historia como su total vaciedad en cuanto a un estilo que pueda ser vinculado al cine artístico más prestigioso. Entonces, ¿qué cosa es eso? Ferrari es una película donde Adam Driver, el famoso actor norteamericano que está de moda y que cada vez filma más en Europa, como si el cine norteamericano no le bastara, y así ha hecho La Casa Gucci en Italia, Ferrari, que también está filmada en Italia, y Annette, recuerdo que hizo en Francia. En fin, Adam Driver está en la película y también está Penélope Cruz, que siempre es una maravilla verla donde quiera que esté, por buena actriz y por hermosa, claro está. Es todo un espectáculo Penélope, lo sigue siendo a la altura de su edad actual. Y también hay un elenco de actores que están bien dirigidos, Michael Mann lo sabe hacer. Y en fin, una película correcta, entretenida, una película más y de esas que va a ser el placer de cualquier espectador durante una hora y tanto, pero que no le va a dejar absolutamente nada. Ni en términos de forma, ni en términos de una contribución, qué sé yo, espiritual, intelectual, que de eso también se ocupa el cine, o debe ocuparse, mi querido Michael Mann. Usted sigue haciendo películas entretenidas, que eso lo sabe hacer muy bien. Cinéfilo, pienso que hay momentos en que la media hora de nuestro programa se convierte en algo muy valioso, no solo por el trabajo del equipo que realiza el programa, sino por los testimonios y enseñanzas de nuestros invitados, hombres y mujeres que están activos produciendo el audiovisual cubano de estos tiempos. Ese es el caso de esta noche, en el que hemos tenido la oportunidad de aprender con Magda González muchos detalles acerca de la producción de las películas de ficción, tanto para cine como para la televisión. Le agradecemos a esta creadora su tiempo y sus enseñanzas, y a ti te recuerdo que puedes encontrarnos cada viernes después del noticiero por el canal educativo Regresa. Así continuarás aprendiendo sobre el mundo del audiovisual y me darás la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.